para llevar este conversatorio, digamos, esta charla, ¿no? Sobre nuestra huella ecológica por el plástico no reciclado y el calentamiento global a través de Wikimedistas Wayuu. Y tenemos como invitado al conferencista Mauricio Mallorca Zamora, ingeniero industrial, especialista en sistemas de información y mercadeo, y también es gestor ambiental por medio del arte. Entonces, damos la bienvenida al señor Mauricio a esta transmisión y bueno, a este conversatorio con él. Y también está con nosotros Leonardo Fernández, que es nuestro coordinador de proyecto de Wikimedistas Wayuu. Está Rafael Orcasitas, nuestro también miembro de Wikimedistas Wayuu en la parte de comunicación, y la profesora Yusmeri, nuestro apoyo local en Venezuela, también con nosotros. Entonces, bienvenido, señor Mauricio. Damos para que pueda presentarse. Muchas gracias, buenos días. A mí me enreda mucho este tema del internet, pero ahí me están viendo bien, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y me escuchan bien? Muy bien, Sí, señor excelente. Mauricio. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes este momento. Y quiero iniciar con una reflexión que es la que se ve ahí en pantalla pequeña. Estoy tratando de verla grande, pero ya, sí. Entonces, esta disertación tiene como objetivo llevarlos a una disertación final, a una reflexión final. Y es cómo actuando puedes ser factor de cambio y qué propones a nivel personal y de Wikimedia, en términos de educación, información, legislación. Entonces, yo le pido a las personas que estén participando que hagan análisis, las que estén viendo esto, que hagan ese análisis después de escuchar esta disertación, porque tenemos un problema global que es causado por un monstruo muy grande que se llama raza humana. Lo defino así por lo que está sucediendo pues por todas partes. Pero nosotros no tenemos la culpa, porque es que nosotros no estábamos preparados para esto. Esto se venía a llegar, y se empezaron a hacer acciones lentas y lentas y lentas, pero nadie se imaginó que fuese catastrófico como lo que está sucediendo en este momento, lo que está pasando sobre la Tierra por el calentamiento global. Entonces, el crecimiento es exponencialmente masivo. El mejor ejemplo que doy es, calculemos que, no sé, 30.000 niños nacen al día sobre la Tierra. Calculemos que de esos 30.000 niños, unos 10.000 utilizan pañal desechable. Significa que cuando un bebé nace, desde hace muchísimos años y en adelante hace lo mismo, apenas nace, lo primero que aparece es el pañal desechable, envuelto en plástico y hecho de plástico. Y entonces, ¿cuántos pañales consume un niño, un bebé al día? Digamos que 10. 10 por 10.000 se va a 100.000. O digamos que 5 al día, en 2 días son 100.000. Estamos hablando de una cifra exorbitante. Todos los días, si nacen 10.000 niños, si 10.000 niños que nacen sobre la Tierra usan pañales desechables, estamos hablando de 50.000 pañales desechables por día. Y el siguiente día están esos 50.000 pañales desechables más los 50.000 del año anterior. O sea, estamos hablando de 100.000. O sea, nosotros venimos en un crecimiento gigante y además viene el consumo de lo que se compra en bolsas plásticas, la botellita de la compota, la tapa de la compota. Entonces hay un crecimiento desmedido de la población y no estábamos preparados para eso. Y dentro de todo este crecimiento desmedido aparece el gran monstruo realmente, que es el plástico. Entonces, el planteamiento que voy a hacer es un planteamiento alrededor de lo que hay detrás del calentamiento global producido por el plástico
y una acción específica que estoy proponiendo como a llevar a cabo. Y solo puedo hablar de la acción mía y de las otras que se estén haciendo, pero es que la acción mía es masiva, la acción mía es con ustedes, la acción mía es con la gente, la acción mía es con Wikipedia, con Wikimedia, con todos los que sean, porque nos toca a todos tomar decisiones ya, actuar ya y hacerlo en forma masiva en nuestro entorno, porque el problema es gigante, es mucho más gigante de lo que nos imaginamos. Y hay una región que, como lo comenté y como aparece en la invitación, me da tristeza ver en Colombia, que la he recorrido principalmente por las riberas del Magdalena, del Sinú, el río Bogotá, la costa atlántica, permanentemente. Da tristeza ver lo que encontré en Maicao, en una ciudad tan importante en Colombia. Lo que encontré en las afueras de Maicao, dan ganas de llorar del plástico, que es una cosa exagerada que existe, y además que el plástico es dinero. Entonces, planteo con ustedes esta disertación para buscar acciones, para proponerles que hagan acciones. Piensen en acciones. Voy a hablar de un problema concreto y voy a hablar de acciones la que yo propongo en nombre de muchas personas. Me presento brevemente, Mauricio Mayorga, consultor empresarial de juntas directivas de grandes empresas en dirección de grandes proyectos estratégicos y gestor ambiental, social y cultural por medio del arte. Entonces yo propongo que el arte sea el elemento que se use para sensibilizar a la población y a través de la educación en reciclaje, en forma lúdica, se haga separación de residuos en la fuente. Y si se hace una adecuada separación de residuos en la fuente, que es el hogar, el problema se frena, porque los residuos separados sirven para procesos posteriores, sirven para usos posteriores. Es dinero para familias, es dinero para pagar educación, para pagar salud, para pagar vivienda, para pagar de todo, y eso contribuye a la paz. Entonces, yo le agregaría a la relación que hay entre el calentamiento global, el plástico y la paz. Si reciclamos, no solo ayudamos a eliminar ese crecimiento desmedido del calentamiento global por la emisión de gases de invernadero que produce el plástico, sino que adicionalmente aportamos a la paz de nuestro país. Esa imagen que ustedes ven en la parte de atrás es en la celebración del Día Mundial de Naciones Unidas en el Centro de Memoria Histórico de Bogotá. Esto fue hace como unos, no sé, como unos 5 años o 6 años, algo así. Y todo lo que ven ahí, todo lo que ustedes alcanzan a ver ahí, es basura. Es basura que se ha guardado durante mucho tiempo, con la cual se crean instalaciones. Entonces se invita a las personas a que jueguen con basura en las exposiciones que yo hago o en grandes eventos, invitando previamente que las personas seleccionen la basura y en su casa la basura limpia y seca y la lleven a los lugares donde se hacen grandes intervenciones, planteando en forma lúdica una protesta sencilla, pero mostrando la parte bonita de la separación de materiales en exposiciones, creando figuras. Ahí estamos creando el símbolo de la paz que se hizo con botellas plásticas. Hay personas mayores, hay gente yo diría, pues imagínense el Centro de Memoria Histórica de Bogotá, lo visitado que es. Ese material que ven ahí ha sido recogido por diferentes personas. En el piso se ve en esta parte de acá, bueno, señalo, esta parte de aquí es plástico. Todo esto que está alrededor es plástico. Todo esto que hay aquí es plástico. La mayor cantidad de productos pequeños que salen son de plástico. El plástico es útil,
El plástico se necesita, pero solo hay que hacer racionalización del uso del plástico y también saber cuando se termina de usar el plástico, qué hacer con ese plástico, que es sencillamente separarlo en la fuente. Es lo básico que está pidiendo. Separación de residuos en la fuente, ataca de raíz la principal causa del problema de la basura y de las islas de plástico. Bueno, quisiera regresar entonces a la imagen, Leonardi, por favor, donde está el texto, para leer el primer párrafo que aparece ahí, que ese me lo enseñó el señor Google. Busquen en Google lo que quieran y encuentran muchísima más información. Yo no vengo a ponderar sobre lo que hay, sino a mostrar la esencia de cuál es el problema del plástico. Entonces, no sé, Leonardo, si lo puedas colocar. Ya está, yo no lo veo. ¿Está la imagen? Sí, ya. Es que no la veo y necesito verla para leer lo que dice ahí. Si está puesta, yo la leo aquí en lo que tengo escrito. Voy a leer lo que tengo escrito, ¿te parece? Porque no la veo. Ah, listo. Entonces ahí dice, puedes agrandarla. Más. Basura marina. Listo. Esa. Fíjense. Cada minuto se vierte en el océano el equivalente a un camión de basura de residuos plásticos. Cada minuto un camión, imagínense. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Cuántas horas tiene el día 12? Y empecemos a multiplicar. Empecemos a multiplicar por días, por años, y llegamos a cifras que son exorbitantes. Contaminación generada por los plásticos en el mar se descompone en microplásticos y contribuye al cambio climático tanto a través de las emisiones directas de GEI, que es gas efecto invernadero, como de manera indirecta al afectar negativamente a los organismos oceánicos. Miren esto tan asombroso. El plancton se encuentra entre 30% y 50% de las emisiones de dióxido de carbono procedentes, el plancton secuestra entre 30% y 50% de las emisiones de dióxido de carbono procedentes de actividades antropogénicas. Para después de ingerir microplásticos, su capacidad para alimentar el dióxido de carbono de la atmósfera disminuye. Entonces, ¿qué sucede con esto? El plástico se descompone a medida que va dando vueltas en el mar. El plástico va dando vueltas en el mar y se descompone hasta que llega y se convierte en un smog. Se generan entonces las islas de plástico sobre la Tierra. Hay 5 gigantes islas de plástico en los océanos, siendo la mayor 3 veces el tamaño de Francia. Eso significa que esa isla de plástico puede ser del tamaño de Colombia. Pero esa isla de plástico tiene componentes como ese smog de plástico cuando se descompone en micropartículas, pero adicionalmente ese smog, por sus características químicas, actúa como imán de los tóxicos, de los derivados del petróleo sobre el mar. Y ahí aparecen entonces los insecticidas, los herbicidas, todos los residuos industriales que salen de las fábricas, los motores, los aceites, y el plancton se alimenta de esas microcápsulas tóxicas. Y ahí inicia la cadena alimenticia. Las aves cuando caen clavadas, las aves marinas cuando caen clavadas a coger un pez, no solo reciben en su boca plástico en pedazos rotos que ha descompuesto el mar, que le rompen el esófago y hacen todo lo que uno se va a imaginar en el estómago de los animales, sino también están consumiendo plancton tóxico. Las ballenas están consiguiendo plancton tóxico. Entonces, estamos hablando de una cosa gigante, de una cosa terrible, de una cosa que sucede en forma gigante. Bueno, el siguiente gráfico habla
de el plástico, cómo afecta el calentamiento global en su proceso desde el primer momento en que aparece y sale de donde se encuentra como un fósil hasta el último momento en donde nos encontramos en este momento con esos grandes desechos de basura y las acciones que se están haciendo para eliminar o simplificar todo eso, que son diminutas y no tienen, como se están haciendo, faltan hacer muchas cosas para frenar esto. Entonces está desde el proceso de extracción como fósiles, empiezan a generarse los gases de efecto invernadero que afectan el clima, que son culpables de parte de lo que está sucediendo con el calentamiento global. Y después entonces es lo mismo. La producción y el transporte del plástico genera gas de efecto invernadero, entra a su proceso normal de uso y cuando termina de utilizarse el plástico, ¿qué sucede con el plástico? O va para basura o se reprocesa nuevamente para poder volver a producir los elementos que necesitamos y o se deja en el aire y en el aire cuando empieza a descomponerse en el mar se convierte en veneno y en el aire genera la descomposición gas efecto invernadero. En eso se concluye la relación que existe entre el plástico y el efecto invernadero. Leonel, ¿puedes pasar la segunda diapositiva, por favor? Vamos a mirar ahorita una ampliación de este tema. La ampliación nos permite como comprender algunos detalles relacionados con el problema tan grave. Entonces, los plásticos generan emisiones de gases de efecto invernadero en cada etapa del ciclo de vida, desde la extracción y el transporte de combustibles fósiles, procesos de refinación intensivos en energía y emisiones. Es ahí, en ese proceso de refinación, existe un gran efecto invernadero, hasta la gestión de desechos plásticos o las fugas ambientales. La contaminación, todos estos aparecen en diferentes tamaños porque son sacadas de diferentes páginas de Google. Ustedes pueden encontrar ahí todo lo que quieren. Pueden encontrar acciones a llevar a cabo, pueden encontrar muchas cosas. Yo quiero hablar del problema, en qué consiste, la gravedad del problema y pasar a la propuesta por la cual me estoy reuniendo en este momento con ustedes. Entonces, la contaminación generada por los plásticos en el mar se descomponen en microplásticos y contribuye al cambio climático, tanto a través de las emisiones directas del gas, efecto invernadero, del GEI, como de manera indirecta al afectar negativamente a los organismos oceánicos. Ya está clara esa parte. Entonces, ¿cuál es la acción? La acción no es solo separación de residuos en el plástico, sino mitigar el incremento de las fuentes de emisores, disminuir las fuentes de emisores, disminuir ese crecimiento. ¿Y cómo se disminuye el crecimiento? En este caso en particular, una fuente de emisor, que es el tema que nos trae, es el plástico que estamos dejando que caiga por todas partes y que está contaminando Maicao de una forma tan horrible y los alrededores. Ese plástico por todas partes no solo es feo, sino que produce efecto invernadero por el gas que genera en la descomposición a través del tiempo. Puedes abrir un poquito donde dice mitigación mediante disminución, que no alcanzo a leer, y estaba de viaje y no traje las gafas. Es que pueda leer ese párrafo ahí. Entonces va a poner un poquito más de luz. Listo.
Entonces, el metano y el etileno, debido a la expansión de luz, se presenta. El polietileno es el mayor emisor de ambos gases, tanto de metano y etileno, y es el primer sintético que más se produce y desecha en el mundo. Estamos tocando la vena arteria del problema. En esta reunión estamos enfocando a la vena arteria del problema, que es un problema gravísimo en Maicao y en La Guajira. Reciclaje y cierre del ciclo. Aunque el reciclaje puede reducir significativamente el impacto de la contaminación por plásticos en el medio ambiente y su contribución al cambio climático, solo el 5% del total de desechos generados en Asia Meridional se recicla. Es una cosa gigante lo que sucede allá. Bueno, ahora, la basura en cielo abierto, el plástico en cielo abierto, la quema en cielo abierto. La quema produce algo gravísimo que se llama el carbono negro. En los pueblos, allá en La Guajira, si no saben qué es con el plástico, es probable que lo estén quemando en donde la quema no se vaya a extender y cosas de esas, pero ahí están generando efecto invernadero por la emisión de ese contaminante gravísimo que se llama el carbono negro, y es el responsable del smog visible en ciudades como Nueva Delhi. Entonces, el potencial de calentamiento global del carbono negro es hasta 5.000 veces mayor que el dióxido de carbono. Eso es el plástico del calentamiento global. Todo lo adicional que se encuentre empieza ya a alimentar esto. Entonces yo quiero ya hablar de la invitación que yo hago, que es el texto que coloqué al principio, en la anterior imagen, que invito a que ustedes piensen a ver de esta charla, ¿qué pueden hacer ustedes por el plástico? ¿Qué pueden hacer ustedes a nivel personal y a nivel de Wikipedia? Porque nos toca a todos. Entonces, la razón de ser de esta charla, adicional a esta introducción que creo que da la información suficiente pues sobre el problema, atacándolo, mirándolo de raíz, es una propuesta que traje, que la conversé con Leonardi y vengo recorriendo Colombia y varios países con esa propuesta. La propuesta dice en concreto: si la educación en reciclaje se extracta de los programas de educación ambiental y se dicta en forma lúdica a los niños, a los bebés desde el momento en que ellos entran a la escuela, se ataca de raíz la principal causa de la basura por todas partes y de las islas de plástico. En forma lúdica propongo que se haga en los colegios y que el colegio llegue y cuando entra el niño le diga: vamos a hacer un juego. El juego es que guarden en esta semana en su casa los empaques del yogur o los empaques del jugo que vengan en Tetra Pak, limpio y seco, las tapas plásticas limpias y secas, y todo limpio y seco, y que lo separe los residuos orgánicos, y eso se lleve a la escuela, institución educativa, colegio o el grupo ambiental o donde se desee, y con eso juego, como el que está al inicio y detrás de mí, que creo que estás viendo porque yo no me veo, un juego, y el niño cuando llega a la casa y dice: voy a separar, no, unen esto, sepárenlo, él empieza a hacer una práctica activa de separación en la fuente, tomándolo como un juego bonito y no tomándolo como si fuera una materia en la que lo obligan, porque eso genera rechazo tanto de los niños como de los profesores. Entonces, Naciones Unidas está de acuerdo con esta propuesta para implantarla a nivel mundial.
Y yo sigo con esta propuesta hasta poder regresar a Naciones Unidas. Esta la presenté en el año 2011 en Nueva York, invitado por ellos. Y el Centro de Información de Naciones Unidas me invita en el año 2017, me llaman y hablamos y me plantean cuál es la relación que yo presento entre la basura y la paz, que fue la que yo les comenté. La basura es dinero, el dinero es alimentación, salud, vivienda, y saca a los niños y a los papás de que estén en droga y en problemas de ese estilo porque viven de eso. Y me dicen, y la propuesta se las cuento y me dicen, estamos de acuerdo, y me empiezan a invitar a que participe con ellos en eventos, y ahí comprendo el tema de la toxicidad de las islas de plástico, porque asistí a varias conferencias donde ese era el tema, la toxicidad de las islas de plástico, conferencias y películas que fueron avaladas por Naciones Unidas y a mí me invitaron. Después, en el año 2018, o sea, el siguiente año, la Comisión Colombiana del Océano me asigna como responsable de liderar actividades internacionales alrededor del Día Mundial de los Océanos. La Comisión Colombiana del Océano es un organismo muy importante aquí en Colombia. Y recibo el aval del Centro de Información de Naciones Unidas Bogotá, que es Colombia, Ecuador y Venezuela, para presentarme como portavoz aliado del Centro de Información de Naciones Unidas por el trabajo que hago en el beneficio de los mares, y me consiguen la aval de UNESCO y realizo conjuntamente con la Comisión Naciones Unidas y UNESCO 32 actividades en diferentes ciudades, o gesto 32 actividades en diferentes partes. Y en total yo creo que en ese año como 100.000 personas recibieron el mensaje. Ahora estoy trabajando con el Club Rotario, a ese nivel internacional se implanta por medio del Club Rotario. Si se llega a través del embajador permanente ante Naciones Unidas del Club Rotario, a que la vale esta propuesta. Estoy ya con el dato de cómo llegar a la a la representante, a la embajadora permanente de Colombia ante Naciones Unidas, que es una hermana mayor Aruaca, y para qué propuesta. Y entonces no hay que esperar hasta que ellos la avalen, entonces empezar desde ya, empezar desde allá. Y entonces propuestas que yo traigo para Wikipedia, por ejemplo, que genere una cartilla que investigue en Wikipedia las cartillas que se han hecho para educación en reciclaje, y mirar la forma en que podría hacerse algo sencillo como una guía, porque los colegios tienen el PRA, que es el Programa de Educación Ambiental, y no podemos cambiarlos, pero sí extractar de ahí lo que vaya y facilite la acción del colegio con los niños, a través de la lúdica de que el niño entra al salón. En todo este orden de ideas, entonces, ¿qué puede hacer Wikipedia? De pronto como generar una sección o dividir o algo así, no sé si eso se puede, así como existe Wikimedia, que sugiera a Wikipedia que haga un wiki ambiental o wiki plástico, no sé, y empezar a mirar diferentes acciones que vayan consolidando a Wikipedia dentro de este tema. Repito, son acciones que tenemos que tomar ya, porque el problema es masivo, el problema es gigante, el problema, y ya lo vivimos en este momento en todo Colombia. La gente está hablando del calor, de la ola de calor que tenemos acá, y está hablando en Europa de la ola de calor que hay en Europa y de las quemas que existen por todas partes. Entramos en una debacle y hay que actuar inmediatamente. Entonces, alrededor del arte, ¿cómo trabajo yo? Yo soy artista conceptual. Yo no presento una pintura, yo no presento una obra en particular para que sea bonita ni nada, sino yo presento un concepto en donde planteo conceptos en relación con la paz y con el medio ambiente, y llego al medio por lo cochino que son los mares colombianos y las playas colombianas. Llego a eso porque vi esto y dije, tengo que hacer arte, entonces estoy haciendo arte con eso, que era un proyecto llamado Basura Limpia, con el que hago bastantes avances a nivel internacional, y invito al Centro Cultural Bauprés de México a traer una propuesta aquí que se llama La locura del plástico, previa conversación que tuve con el Museo Naval del Caribe en Cartagena, donde estoy viviendo, y con otras personas se articula y se está trayendo esa exposición y se va a abrir el 18 de septiembre. Entonces,
Esa exposición se abre el 18 de septiembre aquí en el Museo Naval. Y yo, como soy, digamos, uno de los gestores o de los papás de este proyecto, de la traída del proyecto a Colombia, voy a hacer una obra particular que se llama La Isla de Plástico, que consiste en recoger tapas plásticas de las que generan diariamente y no botarlas, sino recoger y recoger y recoger y recoger y mandar a nombre de este grupo, mandar a nombre de los diferentes grupos allá a Cartagena para que participe en esta exposición, en el que las tapas se van a tirar en el piso, ¡pum! Se va a hacer un gran espejo de tapas en el piso o un gran tapete de tapas en el piso y ya yo me encargo de jugar con la gente ahí con esas tapas, creando figuras o dejarlas así sencillamente. Y la idea es que la recolección de tapas genera una acción en donde las personas hablan con sus hijos o en su medio, o Wikipedia invita a las personas a que recojan las tapas y de pronto se hace una reciclatón. La reciclatón es pensar en un área pequeñita en Maicao, que es lo que pensé cuando yo estuve allá, en donde se invite y haya población que sea proactiva a que se haga una reciclatón recogiendo el plástico que hay en Maicao, sencillamente. Ese plástico de bolsas y demás que hay por todas partes. Ese plástico se puede meter dentro de botellas plásticas y se convierte en ladrillos y otros lo llaman botellas de luz. Y esas botellas se pueden vender a empresas que las procesan y las reprocesan y vuelven a producir plástico. El tema de las tapas. Las tapas llevarían el nombre y los logotipos o llevarán en la promoción los nombres y logotipos de las personas y entidades que aceptan como válida esta propuesta de la isla de plástico, que es invitar a que se implante a nivel mundial la educación en reciclaje de que el niño entra a la escuela en forma lúdica. Esas tapas, cuando estén aquí en Cartagena, se van a dividir en varios grupos. Un grupo va para niños con cáncer, otro grupo va para México. Entonces la información de ustedes iría, el logotipo de ustedes iría a México, porque estas tapas van a generar que en México se cree nuevamente una isla de plástico gigante. Otras tapas irán para el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Llega toda la exposición y llega la isla de plástico y se va a iniciar el proceso de recolección de tapas en Bucaramanga. Entonces, la participación dentro de este proyecto permite que también Wikipedia entre en contacto con ambientalistas y Wikimedia a través de ustedes, que son artistas que vienen de otros países y artistas de acá. Entonces esto va a permitir de pronto, vuelvo otra vez al tema de Wikipedia que se cree como una subdivisión que hable de los artistas que trabajan con plástico de diferentes lugares, que hacen, y no solo arte. Yo estuve ahorita en una población en Lorica donde hacen trajes, accesorios con plástico y todo con plástico, unas diseñadoras niñas muy bonitas de esta población cerca a Lorica, y hacen sus desfiles de moda y ya han ganado premios. Otro tema que puede ser muy interesante, y lo veo aquí en este grupo porque yo no sabía que existían estos grupos como Wikimedia, el trabajo que ustedes están haciendo con el Guayú para llevar allá el Wikipedia a través de Wikimedia. Es que una gran idea que planteo cuando se hacen este tipo de conversatorios o reuniones, que en el colegio, en una región, se llama la gente que guarde la basura, o a los niños en el colegio a que recojan la basura y hagan figuras, hagan muñecos, hagan lo que ellos deseen. Es también pedirles que piensen en proyectos productivos, piensen qué propuestas harían que permitan que el plástico cumpla otras funciones distintas o que puedan convertirse en propuestas que se patenten. ¿Qué propuestas se pueden presentar para que pronto haya empresas que digan no le medimos a incluir eso dentro de nuestro sistema de producción?
como los que ya sacaron los hilos de plástico, que los están haciendo a nivel manual, artesanal, o como los que están haciendo tablas con esas botellas de plástico llenas de plástico por dentro, que se le venden, hacen tablas y ya la madera no se está utilizando, o cada tabla evita que se caiga, que tumben un árbol. Pongámoslo así de sencillo, pues, para simplificar. Entonces, ese es el objetivo de este conversatorio, que no es un conversatorio, sino es una disminución en donde lo que se me pidió fue plantear una evaluación o una visión sobre este tema completa para que ustedes la escucharan. Y este es, digamos, como el inicio o la continuación de un proyecto, porque ya con Leonardi en la conversación que tuvimos se inició, él ya iniciaron ustedes un proceso, llamar a la gente, estar aquí presentes, y la idea es hacer algo, y una buena oportunidad es esta con la participación con las tapas. ¿Cómo hacer llegar las tapas a Cartagena? Pues como lo está haciendo en todo Colombia, lo está haciendo en muchas poblaciones similares a Maicao y a Riohacha. Es imposible conseguir algún patrocinio porque todo es autogestión. Las obras que vienen de México son por autogestión. Las personas que van a venir aquí lo hacen por autogestión. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que si se alcanza a recoger mucho, que lo ideal es eso, porque se beneficiarían muchos niños y habría muchos beneficios positivos, se busque lograr, digamos, un convenio con un transportador para que lo traiga y al transportador se le da el aval. Aparece su logotipo dentro de la promoción nacional e internacional que se hace alrededor de esto, y su logotipo también, como el de ustedes, aparecerá cuando yo regrese nuevamente a presentar esta propuesta ya formalmente ante Naciones Unidas, que mi objetivo es lograrla el próximo año. Vamos a ver si las cosas se dan para eso. Entonces quisiera pues en este momento como terminar mi presentación y escuchar comentarios, ampliar inquietudes. Entonces, quedo pendiente de lo que digan. Muchísimas gracias, ingeniero Mauricio, por esas palabras y por, bueno, educarnos, ¿no? En función a esto del tema de reciclaje y educarnos sobre temas ambientales aumenta nuestra concienciación y el conocimiento que debemos tener sobre temas o temáticas ambientales o problemas que afecten pues nuestro planeta. Y es muy importante que lo llevemos desde el hogar, ¿no? Como decía usted, desde la escuela, desde muy niño, desde la edad temprana, educar en cuanto al ambiente, al cuidado, porque uno de los problemas más grandes que hay es que no hay conciencia. De verdad que el país, los gobiernos pueden invertir mucho en limpieza, en muchas cosas, pero si no hay conciencia en el colectivo, en la comunidad, en las personas, difícilmente podemos llegar a algo positivo en cuanto a temas de ambiente. También, como hay una frase, ¿no, señor Mauricio, que dice que la ciudad más limpia no es la que se limpia más, sino la que se ensucia menos. Entonces creo que es tema, como dice usted, de concienciar, de dar a conocer, de educar desde muy pequeño este tema de ambiente. Hacerlo es brindarle pues a las personas, al público, las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas, ¿no? Y como lo estamos haciendo ahorita a través de Wikimedistas Guayú y con la participación de usted, esas herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y medidas responsables. Por esa razón, pues estamos nosotros entonces acá con usted, pues admirando también su gran trayectoria como artista, admirados también por ese gran trabajo, por esa gran iniciativa, de que hay personas que apuestan también con su trabajo, con su dedicación para mejorar el ambiente. Yo quiero dejar un momento también a Leonardi Fernández, nuestro coordinador de proyectos Wikimedistas Guayú, también nos salude y nos dé sus impresiones. Mga maya, Shagriya,
Nashville. Mayur na wapitan nenay kichi wawala kay Mauricio Mayor sa tu basura ka waikaka chamo en woman pa ska tu plástico nada más. Bueno, profesor Mauricio, un gusto tenerlo en esta oportunidad de escucharle también, porque es necesario, ¿no?, hablar de estos temas en relación al plástico en La Guajira. Y bueno, nosotros vemos con preocupación ese tema del plástico, por ejemplo, en los territorios que está llegando. Entonces, profesor, súper agradecido por sus palabras, por la invitación también a participar en este proyecto que está liderando junto a otras personas a nivel nacional y a nivel internacional también. Y es lo que siempre a veces también tratamos de hacer con nuestra comunidad de editores y editoras, profesoras y profesores que bueno, estratégicamente tratamos de trabajar con docentes porque son los que están relacionados con la educación o los que están relacionados con la enseñanza de los estudiantes, la enseñanza de las personas que van a estar después que nosotros no estemos, ¿no? Entonces es muy importante que estas personas que se están formando y que los docentes que están actualmente ejerciendo puedan transmitir también estos mensajes que estamos tratando de aterrizar, ¿no?, en el territorio. Y es por eso, ¿no?, porque vemos con preocupación cómo el plástico está llegando a las comunidades, cómo vemos a los territorios llenos de bolsas plásticas, de icopor, de muchas cosas que están dañando y están quitándole el atractivo al territorio porque sencillamente nos estamos apegando más al consumismo, al hecho de comprar, a caer en ese juego, ¿no?, de tener que obligatoriamente comprar muchas cosas que a veces ni siquiera son necesarias en la cotidianidad, ¿no? Entonces, al final eso viene dañando lo que es el turismo, lo que es la parte de la cría de animales. También conozco casos por ejemplo, personas que tienen rebaños de chivos y otras animales que se comen el plástico, ¿no? Entonces, he visto casos muy fuertes, muy importantes, en donde los animales ya cuando son sacrificados para según las costumbres wayú, le encuentran plástico en su sistema, ¿no? Entonces, es preocupante eso porque no se debería ver en comunidades indígenas, por ejemplo, en el caso wayú, porque sencillamente nosotros como comunidad tenemos algunas prácticas que protegen el territorio. Por ejemplo, anteriormente eh, se usaban lo que son las itas, ¿no? Se usaban también lo que son las cosas más apegadas al ambiente, que no dañaban como tal al territorio, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, en las reuniones grandes ya no se ve el uso de los utensilios propios de la comunidad, sino que la gente compra por cantidades muchas envases de popor, bolsas plásticas, cucharas de plástico, y eso al final va a caer en el territorio, ¿no? Entonces, la idea de este conversatorio también era tocar ese punto y que nosotros como wikimedistas wayú también podamos diseñar proyectos, diseñar algunas estrategias para que con esto que estamos haciendo de llevar información y de concientizar a las personas también podamos incidir en la gente, incidir en ese pensamiento de que retornemos otra vez a lo que es de antes, ¿no? Porque también espiritualmente la basura no es buena en el caso wayú. Espiritualmente también hay cosas en donde el, eh, esa agua en Wayuu no pega con cuestiones de sucio, de basura. Entonces hay que mirar muy bien ese tema para poder hablar en el caso de la población wayú, ¿no? Entonces, bueno, profesor, súper agradecido por su tiempo. Así es, muchísimas gracias, Leonardo. Y no, es totalmente cierto, ¿no?, lo que dice Leo, pero hay varios factores también que influyen en eso.
Por ejemplo, el uso de estos materiales plásticos en los velorios, en las actividades indígenas o de nosotros como Wayuu dentro del territorio, ha sido la escasez de agua. Entonces, como digo, hay muchos factores. Por ejemplo, tuve conversación con algunos familiares y decían, porque si nosotros estamos en un velorio donde hay, digamos, 500 personas o mucho más, porque nuestros velorios, sobre todo los segundos velorios, son, en las exhumaciones son muchísimas la cantidad de personas. Entonces, como para brindar el café o que cada quien traiga su hita, va a necesitar, para lavar su utensilio, va a necesitar agua. Entonces, el agua es lo que menos hay también en los territorios. Entonces, es un problema cíclico, ¿no? Digamos que una falta de agua, el agua escasea porque no hay lluvias o las lluvias son torrenciales en cierto tiempo del año y luego son muy escasas en otros meses también. Sobre todo los velorios se dan mucho en los tiempos de verano, porque hay también algunas estrategias del indígena para hacer exhumación en tiempos de verano que no sea de lluvias. Entonces no hay recolección de agua. ¿Cómo lavamos los utensilios que vamos a utilizar o a reutilizar si no tenemos agua? Entonces es una situación tan compleja y a veces como desafiante, ¿no? Es un desafío para nosotros los guayú, pero es importantísimo lo que dice Leonardo y de volver de nuevo a lo antiguo, a lo que es propio, ¿no? Cada quien lleve su itacho, su arepa, que llamamos que es la cuchara, la cucharilla para comer, la arepa, el ita para tomar la chicha, en fin, es muy necesario, pero también tenemos esa dificultad del agua. Pero creo que es mucho mejor el esfuerzo de conseguir agua que tener ese sucio, ¿no? Tener el plástico, como nos dice el ingeniero Mauricio, ese flote de basura o esa montaña de plástico que nos ahoga, que afea nuestro territorio. Bueno, yéndonos a otro punto importante antes de finalizar nuestra transmisión y esta charla con el señor Mauricio, es la importancia pues, de llevar estos temas ambientales a otras esferas, ¿no? a otros espacios como Naciones Unidas, otros países, que todos unidos podamos tener iniciativas y podamos educar en función al medio ambiente, a la conservación del ambiente y a utilizar menos plástico, ¿no? Menos pitillos, menos pañales desechables, menos cosas que puedan pues, dañar el ambiente y dañar nuestro ecosistema y obviamente la fauna, flora de nuestro ecosistema. Hablaba usted sobre una cartilla sobre reciclaje, que me llamó mucho la atención, señor Mauricio, y sería una bonita iniciativa que pudiéramos iniciar también con Wikimedistas Wayuu, esa cartilla sobre reciclaje y adaptarlo, ¿no? a las acciones que podamos tener dentro del territorio en ámbitos escolares, porque ya trabajamos mucho más con docentes, trabajamos mucho más en sedes educativas, donde se pueda pues, llevar estas cartillas y adaptarlas, como dice usted, a la acción. Entonces también hablo de una sección en Wikipedia, es decir, como de un proyecto Wikimedia sería, Leonardo, ¿no? Yo no sé si existirá ese proyecto como un proyecto Wikimedia Commons, como un proyecto de diccionario, Wikiviajes, está también Wikidata, en fin, varios proyectos Wikimedia, y hablaba el señor Mauricio de una parte que sea sobre ambiente o como para consolidar acciones inmediatas, ¿no? Acerca de un Wikipedia. Nosotros en Wikimedistas Wayuu pudiéramos tomar esa iniciativa de escribir más artículos sobre ambiente, de hacer mucho más incidencia en nuestro territorio porque realmente nos hace falta y es algo inmediato, como dice usted. Hablaba de paz y medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de paz, hablamos de esa paz integral, porque la paz nosotros la logramos, no solamente es ausencia de guerra, sino que la paz es aquella paz total que pueda tener uno de respirar un aire puro, de caminar y transitar y mirar que a tu alrededor no haya tanta basura, tanto desecho, tanto plástico. Esto te genera paz mental, una tranquilidad, te genera seguridad. Entonces creo que la paz y el medio ambiente es un término, un tema, señor Mauricio, que me ha llamado mucho la atención en esta mañana y que nos sumamos pues, a contribuir en eso y hacer incidencia en ello, ¿no? Paz y medio ambiente. Creo que es una relación de verdad que conecta muchísimo, conecta mucho, porque realmente
lograr nosotros una paz completa, integral en todo, lo que ves, lo que hueles, lo que sientes, lo que puedes percibir, todo tu mundo, tu aura, todo ello tiene que ver con lo que está a tu alrededor, ¿no? Entonces ver un montón de basura, una hediondez, una cañada toda llena de basura, un espacio sucio, no va a generar una paz integral a la persona. Entonces creo que apostamos mucho a ello. No sé si habrán preguntas de algunas personas en nuestros canales, Leo, como no estoy viendo. Pero si las hay, yo creo que pueden quedar para, las personas lo puedan responder allí en el canal de YouTube, porque va a quedar esto allí para que lo puedan mirar otras personas, ¿no? En el transcurso de estar allí dentro de nuestro canal, pues, en el transcurso del día o cuando tenga oportunidad, y sobre todo el tema de la señal, porque es que acá en La Guajira ese es otro problema o otra situación difícil, otro desafío, el tema de la señal. Señor Mauricio, lo dejamos con sus últimas palabras, reflexiones, Sí. para terminar. Sí. Muchas gracias y dejo la inquietud de crear una sección ambiental que incluya el tema del arte. Voy a comentar al grupo de la exposición de la locura del plástico, a ver si se le pide a los diferentes artistas que participan ahí que hagan un compendio de los artículos en los cuales ellos aparecen, que no sean ni blog, ni Facebook, ni redes sociales, o su obra ambiental, para ver si ese puede ser el inicio de un proyecto de un Wikipedia o Wikimedia ambiental o algo así, mientras se busca si por medio de ustedes se puede hacer o buscamos alguna forma que reúna a todas las personas que a través del arte están trabajando esto, porque todos tenemos un objetivo y es generar un cambio. Y cuando hacemos arte, pues muy bonito el arte, pero el arte no está aportando. En cambio, si hacemos algo en unión con ustedes y con mucha gente y muchos ambientalistas, podemos generar el cambio alrededor de un Wikipedia o Wikimedia, como se llame, desde ese punto de vista. Muchísimas gracias por todo, me siento muy contento. Bueno, muchísimas gracias también, ingeniero Mauricio, gracias Leonardo y gracias a todos los que nos pudieron ver a través del canal o que lo podrán seguir viendo también, ¿verdad? Ya que les interese el tema. Entonces, estamos, bueno, prestos para otra oportunidad, señor Mauricio, gracias de verdad. Y felicidades por su trabajo y por su iniciativa. Chao.